Trabajo práctico número 3 de criminología. ¿Cuál es el objeto de estudio de la criminalística? Es el estudio de las evidencias físicas, elementos materiales de prueba, indicios materiales. Se centra sobre el estudio de elementos palpables. Ejemplo, en la escena del crimen, todos los objetos y evidencias que se puedan encontrar se estudian a fin de identificar el móvil o el autor de dicha comisión del delito. El objeto de estudio de la criminología se desarrolla gracias al estudio del fenómeno social de la desviación o conductas desviadas, teniendo importancia fundamental para el derecho penal la conducta desviada de la criminalidad. Además, la criminología también apunta sus esfuerzos hacia la comprensión de la reacción que toman los individuos del grupo social frente a estas conductas desviadas. Ejemplo, el estudio de influencia de jóvenes que se han desarrollado dentro de una familia con bajos recursos económicos y su incorporación a la delincuencia juvenil. Es el estudio de los factores sociales que pudieron afectar a la incorporación a la delincuencia. Cuadro comparativo entre criminalística y criminología. ¿Qué es? La criminalística es disciplina que aplica conocimientos, métodos y técnicas de investigación. En cambio, la criminología es disciplina que se ocupa del estudio del fenómeno criminal. La finalidad de la criminalística es proporcionar evidencia mediante el uso de técnicas científicas. En cambio, la finalidad de la criminología es aportar soluciones al comportamiento antisocial del hombre, desviación de la criminalidad. La utilidad para la criminalística es ayuda a establecer el móvil del delito, mientras que la utilidad para la criminología nos adentra dentro de la mente criminal para ayudarnos a identificar la causa del delito. El ejercicio de la criminalística es más práctica, mientras que para la criminología es más teórica. La relación con el delito para la criminalística se aplica para el estudio en un caso concreto, mientras que la criminología se aplica para el estudio generalizado del delito. La criminalística es la aplicación de las técnicas y métodos al examinar el material de un hecho delictuoso. La criminología aplica los conocimientos del ser en la búsqueda del porqué sus efectos en la sociedad. La criminalística se encarga de la investigación de las cosas o instrumentos que usa el criminal, mientras que la criminología se encarga de investigar y explicar las causas y el porqué del hecho criminal. La criminalística auxilia al derecho penal en la corroboración del delito y sus responsables, mientras que la criminología ayuda al legislador a comprender el porqué de los hechos criminales para la creación de leyes. Modus operandi. El modus operandi es un hecho criminal es el conjunto de pautas de comportamiento y actuación de un delincuente contra su víctima en un tiempo y lugar determinados, y a lo largo de sus diferentes crímenes. El estudio de las características, métodos y armas empleadas define e individualiza el perfil del asesino y por lo tanto son utilizados para la identificación y posterior captura y procesamiento. O sea que entendemos como modus operandi una investigación típica del criminólogo, no del criminalista. La criminalística, la criminología, medicina forense, psicología y sociología criminal se encargan de la evaluación de los aspectos que conforman el modus operandi en un hecho criminal teniendo en cuenta algunos aspectos como tipología del delito, conocer el tipo de hecho delictivo, si fue un robo, una violación, un asesinato, desde el punto de partida de toda investigación. El escenario del crimen, el criminal suele elegir un lugar donde cometer sus actos delictivos o esconder a sus víctimas, ofreciendo un marco imprescindible para la investigación. Los escenarios pueden ser urbanos, boscosos, fluviales, abiertos, cerrados, y suelen contener la mayor parte de las evidencias y dar pistas sobre otros posibles escenarios utilizados por el criminal. Analiza elementos empleados en el delito, el tipo de arma empleada, arma de fuego, blanca, química, textil, y los fetiches u objetos dejados en el lugar del crimen como firma personal son indicios que junto con otras pruebas intervienen en la elaboración del perfil psicopatológico del asesino. Identidad física del delincuente. El tipo de crimen puede revelar pistas sobre las características físicas del autor, complexión, estatura, sexo. Asimismo, el autor del crimen suele dejar algún rastro biológico y o sintético que facilita su identificación. Modo en que se comete el crimen. La forma de proceder del asesino ofrece pistas muy valiosas para la elaboración de un perfil criminal. La violencia, maquiavelismo o el ensañamiento son formas de proceder que condicionan el tipo de condena en un proceso judicial. Participantes involucrados. La cantidad de personas que han participado en el crimen, sean agentes o víctimas, su situación socioeconómica, su pertenencia a una organización criminal o mercenarios son aspectos que pueden delimitar el tipo de delito y su objetivo. Objetivo del crimen.
El conocimiento de las razones que han impulsado a un delincuente a cometer un acto criminal, económicas, políticas, sexuales, venganza, placer de matar, vandálicas, enajenación o enfermedad mental reconocida, despejan una de las incógnitas de la ecuación criminal. Todas estas características, complementadas por otras disciplinas como la estadística científica, la grafología criminal, la victimitología, la biotipología, endocrinología o el mapeo criminal, hacen posible la elaboración de un perfil de un asesino con el fin de acelerar su captura y anticiparse a su modo de proceder. El objeto de trabajo de la criminalística es en parte, ya que su objeto de trabajo son las evidencias físicas, elementos materiales de prueba, indicios materiales que se basan en investigar qué sucedió, cuándo sucedió, cómo se desarrollaron los hechos, dónde se desarrollaron los hechos, quiénes participaron y con qué roles, con qué se efectuaron los hechos, pero colaboran con los criminólogos para poder realizar un perfil del criminal y así establecer por qué del criminal realiza o realizó la acción antijurídica, por ejemplo, el nivel de violencia en los homicidios, tipo de arma, si recurre a dejar una marca en los cuerpos, algún ritual particular. Describir cómo actuó en ese determinado escenario, el criminólogo se encargará de atar los cabos y realizar conjeturas con ayuda de otras disciplinas o ciencias. Este último es el que determina el modo de operar del delincuente. Diferencias entre criminalística y criminología. La criminalística y la criminología son disciplinas completamente diferentes. Pocos saben la diferencia entre ellas, así que este video te enseñará a distinguir sobre una y sobre la otra. Ambas son ramas de la ciencia criminológicas que recurren a áreas del conocimiento humano partiendo de la observación del suceso criminal y realizan tareas del orden técnico y científico con un método predefinido que busca relacionar al autor, la víctima y la escena del crimen para esclarecer los hechos y auxiliar a los órganos que procuran justicia. La criminalística es la ciencia que aplica fundamentalmente los conocimientos, métodos y técnicas de investigación en el examen del material sensible significativo relacionado con un presunto hecho delictuoso con el fin de determinar el auxilio de los órganos encargados de procurar y administrar justicia, determinar la existencia de un hecho delictuoso, reconstruirlo o bien señalar y precisar la intervención de uno o varios sujetos en el mismo. Tiene como objeto de estudio investigar de forma técnica y demostrar la manera científica la existencia de un hecho presuntamente delictivo o determinar las conductas en la utilización de los agentes vulnerantes. Y los fenómenos de producción. Aporta indicios o evidencias para la identificación de la víctima. Si existiera, proporciona indicios o evidencias para la identificación de presuntos autores o coautores. Suministra las pruebas materiales y periciales para probar el grado de participación de los presuntos autores, de la o las víctimas y demás involucrados. Y la criminología es la disciplina que se encarga del estudio del delito como conducta humana y social, de investigar las causas de la delincuencia, de la prevención del delito y del tratamiento del delincuente. Tiene como objeto de estudio al criminal con relación al crimen mismo, sin dejar de lado del todo a la víctima, la cual será en todo caso objeto total de estudio de la victimología, con el objeto de entender al criminal mismo y a sus distintas motivaciones que lo llevaron a cometer determinados crímenes. Bueno, su objeto es el estudio de la conducta desviada que implica el delito o criminalidad, así como el proceso de definición y sanción de la conducta desviada. La criminalística entonces se ocupa de investigar hechos presuntamente delictivos y determina las conductas y la utilización de agentes vulnerables y sus fenómenos de producción. Aporta indicios o evidencias para identificar a las víctimas, proporciona indicios y evidencias para identificar autores y coautores, suministra pruebas materiales y periciales para probar el grado de participación del presunto autor o autores y de las víctimas y demás involucrados. En pocas palabras, estudia todos los indicios o evidencias que se utilizan y se producen en la comisión de hechos o conductas presuntamente delictivas. Todo para llegar a la verdad histórica de los hechos, mientras que la criminología solo se ocupa del delito y de comprender qué llevó a un delincuente a cometer los hechos, atender a las víctimas o ofendidos de un hecho presuntamente delictuoso, y el control social implementando programas para disminuir y evitar la delincuencia en la sociedad. Bueno, el video 2 que nos dio, criminalística y criminología, las dos tienen que ver con el crimen, eso está muy claro. Vamos a definir la criminología. Una ciencia que se encarga de estudiar el fenómeno del crimen, eso ya lo sabíamos. La criminología se nutre de las otras ciencias como la psicología y la sociología, mientras que la criminalística lo hace